Un vector resultante de varios vectores es un vector que produce el mismo efecto de estos vectores y es capaz de reemplazarlos. Para eso voy a mostrarles un ejemplo de la suma de tres vectores y la determinación de su vector resultante. Entonces tenemos, dado los vectores A expresado en forma cartesiana, B expresado en forma polar y C en sus magnitudes o componentes unitarias, nos piden que calculemos el vector resultante, su magnitud, dirección y sentido. Entonces para eso voy a expresar las tres magnitudes en coordenadas cartesianas. La primera ya la tenemos en coordenadas cartesianas. La segunda entonces tenemos una magnitud de 4 y un ángulo de 330 grados que lo ubica en el cuarto cuadrante. Entonces voy a determinar las componentes rectangulares en X y en Y. Entonces para 4 la componente en X sería 4 por el coseno de 330 y la componente en Y sería 4 por el seno de 330. Para el último vector, el vector C, entonces quito las componentes unitarias sabiendo que la magnitud de cada componente unitaria es la unidad. Entonces de esta manera el vector C quedaría 3,0 metros más 1,0 metros. Entonces ya tengo las tres magnitudes. Ahora termino de resolver para el vector B. Entonces 4 por el coseno de 330 nos da aproximadamente 3,5 y 4 por el seno de 330 nos da menos 2. Entonces con este resultado ya tengo los tres vectores en forma de coordenadas cartesianas y ahora sí los puedo sumar. Entonces comencemos. 3 y 3, 6, menos 2 me da 4,5. Entonces tenemos el vector resultante en X que es 4,5 metros. Y luego tenemos 3 menos 2 más 1 que nos da 2. El vector resultante en Y. Entonces ya tenemos el vector resultante XY que es 4,5 metros, 2,0 metros. Ahora vamos a hallar la magnitud del vector resultante, que sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces aquí tendríamos 4,5 al cuadrado. Eso va 4 por 5, 20, 20.25. Entonces aquí tendríamos 20.25 metros cuadrados. Más la siguiente componente que sería RY al cuadrado, 2 al cuadrado nos daría 4 metros cuadrados. Ahora la suma de estos dos nos daría 24,25. 24,25 metros cuadrados. El cálculo de esto es casi la raíz cuadrada de 25 con la calculadora nos da 3,9. Perdón, 4,9 redondeando. 4,9. Entonces ya tenemos la magnitud del vector. Tenemos el vector resultante y su magnitud. Ahora vamos a determinar la dirección que hace referencia al ángulo θ. Entonces para calcular θ aplicamos la tangente a la menos 1 de la división de sus componentes. Entonces tenemos la resultante en Y que es 2. La puedo escribir sin las unidades que se van a simplificar, dividido entre 4,5. Con el uso de la calculadora, esto nos da 23,96, o sea, 24 grados. O sea que tenemos un ángulo de 24 grados, dirección 24 grados. Como ambas componentes son positivas, estaríamos en el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Entonces, de esta manera, nos ubicamos en el eje X hacia el este y en el eje Y hacia el norte. O sea que tendríamos la dirección este 20 grados al norte y estaría definido completamente nuestro vector. Voy a hacerlo gráficamente y miraremos a ver qué resultado nos da. Entonces comenzamos con el vector A. Entonces el vector A aquí lo tenemos, menos 2,3. Entonces aquí tendríamos representado el vector A. Ahora el vector B, que es 3,5 menos 2, está aquí debajo. 3,5 menos 2
Y entonces aquí tendríamos el vector B. Y el vector C, que es 3,1. Entonces aquí tendríamos el vector C. Y tendríamos nuestros tres vectores representados. Para hallar la resultante de estos tres vectores, lo que voy a hacer es el procedimiento llamado cabeza y cola. Tomo un primer vector y a ese vector le agrego el siguiente donde termina. Entonces, cola, cabeza, ahora cabeza y cola, la cola del siguiente, luego cabeza y luego la cola del siguiente y así sucesivamente. Entonces voy a comenzar con el vector A. Entonces voy a ubicar nuevamente el vector A aquí. Y entonces aquí tenemos el vector A. En la cabeza de este voy a colocar el vector C, que se mueve 3 a la derecha y 1 para arriba, 1, 2, 3 y 1 para arriba. Entonces aquí estaría la cabeza de C. Y aquí tendríamos el vector C. Y donde termina el vector C voy a escribir el vector B. Entonces comenzando por, se mueven 3,5 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces 1, 2, 3,5 y 2 hacia abajo. Entonces aquí tendríamos el vector B. Entonces aquí tendríamos la suma de estos tres vectores A, C, B. No importa el orden en que los organicemos, el resultado va a ser el mismo. Entonces, nuestro vector resultante sería la distancia que habría desde el origen hasta la cabeza del último vector. Entonces aquí tenemos el vector resultante. Tiene una componente aproximadamente de 4,5 en X y una de 2 en Y, que coincide con los datos que hicimos analíticamente. La magnitud va a ser de 4,9. Entonces, ¿qué tenemos? La dirección estaría representada aquí con un ángulo medido sobre el eje X del este hacia el norte. Y esto mide 24 grados. O sea que nuestro vector tiene una magnitud de 4,9 metros y tiene una dirección de 24 grados en el sentido norte del este o noreste. Y de esta manera entonces queda resuelto este video y este problema. Muchas gracias.